¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, gente de Ecuador y de ecuatorianos que estén también en el mundo, ¿no? Que estén viajando y estén interesados en su selección de fútbol. Hoy voy a ver una predicción para este Mundial 2026 para Ecuador. Quiero ver, Ecuador realmente tiene un equipo temible, un equipo muy bueno, y vamos a ver qué pasa, a ver cómo están esas esperanzas para poder quedarse con este mundial, ¿no? Realmente tiene con qué Ecuador, tiene con qué, y puede llegar a ser, no sé si sorpresa, porque no es ninguna sorpresa el buen equipo que tiene, pero sí el ganador, ¿no? Si tiene posibilidades de ser ganador en este mundial de fútbol. Así que bueno, vamos a ver un poquito cómo está ahora, cómo le iría en la primera fase y también cómo quedaría predispuesto con tal de llevarse la Copa del Mundo en la segunda etapa. Voy a mirar los partidos, también los 3 partidos de la primera fase de grupos, a ver qué pasaría con Ecuador. Después más adelante veremos qué pasa con el equipo. Vamos a cortar y ya voy a ver cómo está ahora Ecuador, qué partes hay que reforzar, qué nos quieren contar las cartas acerca de esta gran selección que yo creo que va a ser protagonista en este mundial. Bueno, las cartas me dicen lo mismo, ¿no? La primera carta que me sale es la carta del Sol. Realmente Ecuador está con una energía muy benéfica para empezar este mundial de fútbol. Está muy bien preparado, con muy buena actitud, y también hay mucho interés en ver jugar a Ecuador. Bueno, no se puede creer. La verdad que hasta ahora es de las mejores selecciones que estoy sacando. Me sale la carta del mago al lado. O sea que tiene... La frase esta es, tiene todo para ser el campeón del mundo. Yo no les estoy exagerando, me pueden ver que hice otras lecturas de otras selecciones, a nadie le dije esto, pero es lo que me sale. Me sale que tiene todas las herramientas. El mago me habla de tener todas las herramientas para un logro. Maneja a su gusto las distintas energías. Tiene la copa, la espada, el oro y el basto. Así que el mago es quien decide. Lo que me quieren decir las cartas, se los voy a decir claro. Ecuador depende de sí mismo para ser campeón del mundo. Si Ecuador está bien, Ecuador puede ser campeón del mundo. Incluso creo que hasta, sin desvalorizar el gran equipo que tiene Ecuador, las cartas lo ven mucho mejor de como yo lo planteo. O sea, por las cartas que salen, hasta ahora no vi ningún equipo con estas cualidades como para poderlo lograr. Pero no los quiero entusiasmar, vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Nos hablan de comenzar emocionalmente con esto, hay mucha ansiedad, ¿no?, en los jugadores de que empiece la Copa del Mundo. Voy a sacar 5 cartas. Hay una idea también de no lastimarse, de tratar de cuidarse, una energía femenina de protección. Y también, bueno, les gusta todo lo que se habla, ¿no? O sea, los jugadores están contentos de ver que finalmente de Ecuador se está hablando de esta manera y hay un reconocimiento importante para esta selección cuando se evalúan los equipos. Yo creo que igual a lo que estoy viendo acá se habla poco de Ecuador, porque esto realmente es muy fuerte, ¿no?, lo que sale. Vamos a ver ahora, ya directamente, sin perder tanto tiempo ni nada, a ver cómo irían los partidos de la primera fase de Ecuador. Por lo que estoy viendo, bueno, lo primero que tiene es Costa de Marfil, si no me equivoco, ¿sí? El domingo 14 del 6. Un equipo difícil, o sea, tiene 2 equipos que son difíciles Ecuador, no es tan fácil en su grupo. Tiene a Alemania, tiene a Curazao, que no es tan difícil, o pareciera no, y Costa de Marfil, que es un equipo muy fuerte, un equipo africano muy fuerte en su primer encuentro. Así que vamos a ver si Ecuador es capaz o le va a ganar directamente a Costa de Marfil en este partido. Sale que va a jugar bien. Sale algún problema con un jugador de Ecuador. Ojo con esto. Puede haber un lesionado o un expulsado en el partido. Sale que se brinda a Ecuador muchísimo. Se asocian muy bien en el juego. Sale victoria absoluta de Ecuador sobre Costa de Marfil y empieza a dar que hablar Ecuador después de este partido. Ojo, esta carta lo distancia un poco de ganar la Copa del Mundo. Esta es la carta que te tiene que salir
para ser campeón del mundo, pero juega como si fuera a ser el campeón de este mundial. Vamos a ver qué pasa después, ¿no? Vamos a ver ahora el segundo partido. El primero lo gana muy fácil, que a mí no me parecía. Costa de Marfil me parece un gran equipo, pero me sale que Ecuador se impone con facilidad. Vamos a ver Ecuador-Curazao, un partido también que a priori pareciera muy fácil, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dicen las cartas. Sale que hay un robo dentro del partido. Esta carta, fíjense, se lleva las espadas del campamento. Me habla de un arbitraje un poco complicado. Hay peleas, un partido complejo, ¿eh? Partido que parecía una tontería, Ecuador-Curazao, y hay empujones, hay situaciones arbitrales. No me lo imaginaba. Yo sigo viendo esto, estoy buscando un arcano mayor, y sale que podría llegar a tener problemas con Curazao. Me sale la carta del diablo. Yo la verdad que esto está en contra de toda ley del fútbol, ¿no? Porque no, después de haber ganado un partido difícil con Costa de Marfil, ver que Ecuador puede llegar a empatar o no tener los puntos con Curazao, me parece raro, pero es lo que está acá. Así que yo les voy a decir siempre lo que sale. Recuerden que estos son tendencias dominantes y pueden modificarse de acá a que se juegue el partido. Esperemos que así sea. Vamos a ver el último partido, que aparentemente era el más complicado para Ecuador, que es con la selección alemana de fútbol. Una selección de la que no hace falta decir mucho. Es una selección que tiene historia, tiene buenos equipos siempre. Vamos a ver si Ecuador le puede ganar a Alemania. Sale que Ecuador va a jugar muy bien. Tiene algunos problemas, digamos, en lo que es la defensa de Ecuador en este partido. Y sale que sí, sale el hierofante. Ecuador juega de una manera muy sabia este partido. Convierte y después empieza a tener una actitud de mantener determinado tipo de juego para que Alemania no se acerque en el marcador. Tal vez se plantee de contraataque por lo que veo. Tiene el hierofante. Y Ecuador me sale rarísimo, ¿no? O sea que puede llegar a tener problemas con Curazao, pero sin embargo maneja con una gran habilidad el partido con Alemania. Pero bueno, puede pasar esto. Por ahí un arbitraje complicado. Curazao, que aparentemente es un equipo fácil y parece más difícil de lo que es. Veremos qué es lo que ocurre en el verde césped, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasaría después de esta primera fase, en la cual, por supuesto, si le gana Alemania y le gana Costa de Marfil, está en la segunda vuelta. Incluso creo que sale primero. Pero bueno, dejándonos de especulaciones, porque todavía no sabemos qué va a pasar, yo quiero saber, a partir de esto, que al principio vemos un Ecuador realmente destellante, ¿qué posibilidades tiene si Ecuador tiene la posibilidad de ser campeón del mundo en este 2026? La frase es muy clara y da algo que puede tener que ver con un desarrollo bastante misterioso. Me sale la carta de la justicia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la justicia con el fútbol? En la justicia con el fútbol estamos hablando de arbitrajes. Así que quiero ser muy honesto con ustedes. Si los arbitrajes lo permiten, Ecuador podría ser campeón del mundo o, como vimos en el partido con Curazao, puede ser perjudicado. Cuidado con esto. Yo no soy una persona de conspiraciones, pero que uno pregunte si un equipo puede ser campeón del mundo y ahí me salga, sería justo que así sea, significa que tal vez la justicia no esté del lado de Ecuador. Y la justicia en este caso tiene que ver con el arbitraje. Espero que esto se modifique y que gane quien tenga que ganar. Les mando un abrazo muy grande, gente de Ecuador. Mi corazón va con ustedes, me encanta el equipo que tienen y espero que tengan un excelente mundial.